Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Hernán Hirsch, soy licenciado en Economía y de lo que vamos a hablar en esta presentación y en las presentaciones que siguen es sobre la situación económica del país y del mundo. Esta charla la vamos a dividir en 4 partes. La primera parte la vamos a dedicar a cómo pensar lo que viene. Una pandemia no es algo que ocurre todos los días, es algo que ocurre cada siglos. Por lo tanto, lo que tenemos por delante es un escenario que es anormal. La segunda parte la vamos a dedicar al mundo y en el mundo vamos a hacer especial referencia a las 3 curvas que creemos más importantes a monitorear. La tercera parte la vamos a dedicar a Argentina y en Argentina vamos a hacer especial hincapié hacia qué normalidad vamos a converger, si verdaderamente hay o no una nueva normalidad, y la última parte, la cuarta, la vamos a dedicar para las conclusiones. ¿Cómo pensar lo que viene? Para pensar lo que viene, lo que nosotros hicimos fue construir este esquema, donde en este esquema lo que hicimos es representar una economía a través de 3 círculos, donde cada círculo representa una parte o un componente importante. Un primer círculo representa la situación política, el segundo la situación económica y financiera y el tercero la situación social, donde lo que nosotros queremos medir con este esquema es cómo impacta una pandemia. Por ejemplo, en una situación de un país donde de gran fortaleza en estos 3 planos, está claro que el país va a tener una mayor capacidad de amortiguar un shock como podría ser la pandemia, y no solo amortiguarlo, sino absorberlo y evitar que ese país se vaya o se desvíe en forma significativa de su trayectoria o rumbo de crecimiento inicial en el que iba. En cambio, puede suceder que en el caso de países frágiles o de mayor fragilidad, un impacto como una pandemia pueda no ser absorbido, ese impacto termine generando efectos no deseados y termine propagándose en el sistema.
Por ejemplo, si la pandemia, como cabe esperar, generara un impacto, una recesión muy fuerte sobre la situación económica y financiera, es muy probable que, partiendo de una situación de alta debilidad social, agrave la situación social y ese deterioro de la situación social a su vez comience a generar problemas de gobernabilidad. Naturalmente, con problemas de gobernabilidad, tratar de aminorar o moderar los efectos de la pandemia va a ser menor, con lo cual en este caso, en el caso de países frágiles, es muy probable que ese impacto inicial termine generando efectos secundarios, esos efectos secundarios terminen propagándose en el sistema y a su vez lo que era un impacto inicial haga que la economía de su rumbo inicial de crecimiento comience a desviarse y si, por ejemplo, esa economía iba con destino a Mar del Plata, termine yendo hacia otro lado. Con lo cual, en ese escenario lo que podríamos llegar a tener una economía incapaz de absorber un shock de esa magnitud y no solo incapaz de absorber shocks de esa magnitud, sino que terminen provocando o produciendo efectos sobre la organización económica y el funcionamiento de la economía. Es en este marco que nosotros lo que vamos a ir analizando, ya sea en el mundo ahora y después en Argentina, cómo esta pandemia va a impactar y qué capacidad va a tener los sistemas, el sistema mundial y el sistema local, para absorber ese shock que es la pandemia, que es un shock inédito, y cómo se va a alterar o cómo puede no alterarse ese sistema y el funcionamiento y la organización del sistema. Yendo al mundo, las primeras curvas a monitorear son las curvas epidemiológicas, donde lo que se observa es que claramente en China y en los principales países de Europa son curvas declinantes luego de haber hecho un pico en la primera parte de la pandemia. Esto corre para el caso de tanto de China, Italia, Francia y España. Acá las curvas son claramente decrecientes, lo cual en la actualidad está dando lugar a procesos de desconfinamiento que están permitiendo o ayudando fuertemente a una recuperación económica. En la región, en cambio, lo que se observa es una tendencia totalmente diferente. Son curvas epidemiológicas crecientes, tanto para el caso de Brasil, Chile, Perú, Colombia y Argentina, todas crecientes, que se contraponen a estas dos curvas que, como se pueden ver acá, que son declinantes. La segunda curva mundial que hay que monitorear es la curva de nivel de actividad económica, donde lo que se observa claramente es el impacto inicial devastador sobre el nivel de actividad de la pandemia. Si medimos el nivel de actividad económica a través del índice de movilidad de Google en los lugares de trabajo, lo que se observa es que en marzo y en abril es donde se produjo el gran derrumbe del nivel de actividad económica y que en abril se produjo un piso, o al menos un primer piso, a partir del cual el nivel de actividad económica comenzó a recuperarse. Y esto es válido para casi todos los países de Europa, hasta incluso para Estados Unidos, donde lo que también estaría mostrando estas curvas que además de desconfinamiento hay un proceso de acostumbramiento de lo que son empresas y familias a operar y trabajar en este nuevo modo de pandemia. Con lo cual, hacia adelante, uno podría esperar que efectivamente abril haya sido piso, comencemos a ver una recuperación bastante lenta, pero recuperación al fin. Y la tercera curva acá que hay que monitorear ya es la curva de política económica, donde lo que se observa en el mundo
son políticas económicas, tanto fiscales y monetarias expansivas, que son inéditas y que son de magnitud equivalentes a las que hubieron en guerras mundiales. Por ejemplo, tomando un caso extremo, en este caso, que es Estados Unidos, lo que se observa es que en materia de política fiscal, de acuerdo a las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso norteamericano, hoy la economía norteamericana está yendo a un déficit fiscal de 18 puntos del producto, casi el doble del que se produjo en la crisis financiera internacional y solo comparable en esta serie con el déficit de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nos vamos a déficits fiscales inéditos y solo comparables con niveles de guerra. En materia de política monetaria se observa algo similar, lo que se puede advertir que la expansión monetaria desde que comenzó la pandemia ha sido mucho más fuerte a la que se produjo en la crisis del 2009, a la crisis financiera, donde prácticamente la duplica, con un crecimiento de los activos de la Fed de prácticamente 3.000 millones de dólares contra 1.000 millones, poquito más, en lo que fue la crisis financiera internacional. Es decir, tanto en política monetaria como política fiscal nos vamos a expansiones que duplican o un poco más la magnitud de las políticas expansivas de la crisis financiera anterior, del 2009, con lo cual lo que vemos a futuro y frente a lo que estamos es a una economía, un sistema económico que está teniendo impactos importantes en términos de actividad económica, con caídas que pueden ser de alrededor del 10%, fuertes niveles de caída del empleo, que esos van combinados con expansiones monetarias inéditas, niveles de deuda pública también que van a ser récords, producto de déficit, con lo cual lo que tenemos acá en lo que es nuestro diagrama son shocks inéditos que van a impactar sobre la estabilidad de este sistema, y acá el interrogante es qué impactos o cómo queda el sistema post pandemia. Si este sistema se ve alterado, si no se ve alterado, pero por lo pronto uno cabría esperar que después de recesión inédita, caída del empleo también récord, con niveles de expansión monetaria que son altísimos, con niveles de deuda pública también que son récords, que algo pase, que el sistema sufra alguna alteración, cambie la trayectoria de crecimiento de estos países y veamos y tengamos impactos en la organización y el funcionamiento económico. Decir que hoy qué va a pasar es difícil, pero algún impacto cabe esperar, tal como ha ocurrido en el pasado. En ese contexto, esta dinámica mundial y esta pandemia están impactando en la economía argentina. Los primeros datos que tenemos de la pandemia es que en términos de actividad económica el impacto inicial fue devastador. Acá la pandemia que lleva al confinamiento, ya sea por lo menos inicial, ya sea por decisión de política económica o ya sea por decisión voluntaria de las personas, en lo que es abril ya tuvo un impacto fuertísimo, inédito, donde en marzo, como ustedes pueden ver acá en el cuadro, el nivel de actividad medido a través del EMAE cayó casi un 10%, es esta caída, yendo el nivel de actividad o volviendo atrás a niveles de 2018. Para abril, los datos adelantados de actividad serían indicativos de un segundo fuerte sacudón sobre la economía argentina, donde en abril ya el impacto del confinamiento o de la pandemia es total en el mes, donde se habría producido, de acuerdo a mis estimaciones, una caída adicional del 10% del producto,
que hace que el nivel de actividad vuelva atrás en niveles, en producción del país, a los niveles del 2005, y que si ustedes lo midieran en términos de producto per cápita, sería un nivel de producción comparable ya con los del 2001. Recuerden que la economía argentina, o que la población argentina, perdón, crece a un ritmo del 1% anual, con lo cual, si tenemos la actividad estancada, lo que está perdiendo esa economía es 1% de producto per cápita, y si medimos este nivel de producción en términos per cápita, lo que tenemos es una curva así corregida que nos hace llegar a niveles del 2001. El impacto de la pandemia, a su vez, muestra dos características más, que además de ser devastador sobre el nivel de actividad, es heterogéneo sectorialmente y está mostrando un posible piso en abril. Decimos que es heterogéneo porque lo que es actividad comercial fue muy fuerte. En términos promedio, medido por CAME, la actividad comercial que caía entre alrededor del 4% previo a la pandemia, en marzo cae casi un 50%, en abril cae un 60% y en mayo, en menor medida, en algo comienza a repuntar mínimamente, pero muestra acá un cierto piso. En abril, en patentamientos de autos y de motos también se observa una dinámica similar. Venía mostrando un comportamiento contractivo en torno al 30% en los meses anteriores. En marzo, este comportamiento contractivo se profundiza, en abril aún más, con caídas casi del 90% en autos y motos, y en mayo comienza a observarse alguna señal de repunte con caídas interanuales menores. En lo que es actividad industrial se observa lo mismo. El peor mes, que está acá en rojito, ha sido abril, donde en el caso particular de autos, como no se produjeron autos, la caída fue del 100%. Mayo comienza a haber algo de movimiento, y en despacho de cemento lo mismo. Es decir, que se observa fuerte caída en abril, como que hubiera sido un primer piso en abril, y en lo que son los sectores que podemos decir esenciales o más ligados a los esenciales, lo que se observa es un impacto mucho menor. En este caso, faena de carne vacuna no se vio casi afectada, pero en el resto sí, las caídas ya son brutales, tal como el caso de producción de autos. Como se cabe esperar, el impacto tan fuerte sobre el nivel de actividad va a tener efectos sobre el nivel de empleo. En lo que son los 2 meses donde tenemos datos, marzo y abril, y tomando datos de AFIP, lo que se observa es una fuerte caída de lo que es el empleo privado formal. Tomando este indicador, que es adelanta bien o permite anticipar bien los datos de empleo del Ministerio de Trabajo, lo que se observa es una pérdida de puestos de trabajo de 90.000 en 2 meses, es prácticamente récord de la serie, y lo que se observa es que donde más se han perdido puestos de trabajo es en el sector comercial y sectores vinculados, también lo que es el sector de la construcción, sector transporte. En estos casos, en el comercio, casi 20.000 puestos de trabajo, en construcción, transporte, 15.000 puestos cada uno, en lo que es hoteles, restaurantes, también 14.000 puestos de trabajo. En este caso, la pérdida de puestos de trabajo ha sido del 5% del total del trabajo del sector, y donde más impactado en lo que son servicios turísticos, culturales, que ahí incluye cines, teatros, lo que es gimnasios, donde el impacto ha sido máximo, con caídas del empleo en este sector del 11%,
donde la pérdida de puestos de trabajo ha sido de 10.000, donde claramente este sector ha tenido un impacto fuertísimo. Naturalmente, concurrente con la caída de la demanda de empleo, ha habido mucha destrucción de empresas, también producto del impacto de la pandemia. En estos 2 primeros meses, la pérdida de empresas estimadas es de 15.000, lo que representa el 3% de la caída del total de empresas. Y también, de nuevo, donde se observa la mayor pérdida de empresas es en sector de comercio, por mayor, por menor, en el sector de hoteles y restaurantes, con caída de más de 2.000 empresas, que en este caso está cayendo el 8% del total de empresas. También se da fuerte la pérdida de empresas en los sectores de logística, 4%. Esto está vinculado a la menor capacidad de circulación que impone la pandemia. Y también se observa una pérdida fuerte de empresas en lo que es la industria, con caída de más de 1.000 empresas, que es un 2% del total. Naturalmente, el impacto de la pandemia sobre la economía argentina ha sido devastador, y en este contexto de fuerte impacto cabe esperar una respuesta de política económica. Midiendo el nivel de actividad a través del índice de Google a los lugares de trabajo, lo que nosotros esperamos es que después de esta caída vertical del nivel de actividad devastadora, se inicie un lento proceso de recuperación económica que va a estar motivado por las políticas expansivas, fiscales y monetarias que está impulsando el gobierno, más una sociedad que comienza a acostumbrarse o a aprender a moverse dentro de este nuevo entorno de pandemia y confinamiento, más un tercer efecto de desconfinamiento social, de lento desconfinamiento social, que va a hacer que veamos una recuperación que va a ser lenta, que si la vemos en un panorama más general, en esta foto más abarcativa, lo que vamos a ver es un piso acá del nivel de producción medido a través del EMAE, que es una proxy del PBI mensual, y una lenta recuperación posterior, donde a fin de año lo que estaríamos viendo es un nivel de actividad que todavía seguiría ubicándose muy por debajo de lo que fue 2019. En este caso, según nuestras estimaciones, con las características antes mencionadas de recuperación, lo que veríamos es un nivel de actividad entre 6 y 7% puntos por debajo del nivel de fines del 2019, con lo cual sería una recuperación lenta, donde el impacto de la caída de nivel de actividad sobre el nivel de empleo y sobre la cantidad de empresas va a ser muy significativo. De hecho, si tal como nosotros esperamos, la economía se contrae un 12% a lo largo del año y a fin de año, en el cuarto trimestre, muestra una caída en torno al 6 o 7% en términos interanuales, lo que nosotros prevemos son caídas muy fuertes en la demanda de empleo del sector formal privado, en torno al 6 e incluso hasta el 7%, lo cual haría que suba el nivel de desempleo a niveles entre el 15 y el 20% para fin de año, lo cual haría o generaría una situación social más vulnerable, que haría o tornaría más dificultosa la gobernabilidad del país. Naturalmente, frente a este escenario de mayor fragilidad social con repercusiones en el plano político y económico, el gobierno ha venido haciendo cosas y cabe esperar que siga haciendo cosas. Pero acá hay que tener en cuenta que estamos en un escenario donde
la capacidad de instrumentar políticas del gobierno es limitada, ya que parte de una situación de bajísimas reservas, casi nulas, una situación donde ya se han agotado los recursos o el préstamo que puede otorgar el fondo, y una situación donde el gobierno está en default, lo cual impide tener acceso a crédito como para hacer políticas paliativas. Es decir, tenemos un gobierno donde en este caso estas limitaciones hacen que tomar medidas impliquen asumir ciertos riesgos en torno a estabilidad económica. En términos de política fiscal, hoy se está en una política fiscal inevitablemente expansiva, donde de nuevo se asume un riesgo de desborde fiscal por los costos que tiene la pandemia. Si nosotros vemos lo que es el impacto de la pandemia en la política fiscal, fue en marzo de 29 mil millones de dólares, en abril trepó a 156 mil millones de pesos, en mayo a 160 mil millones de pesos, y en abril estaría trepando a más de 200 mil millones de pesos, producto de que en junio se está juntando lo que es el ATP, el pago del ATP y del IFE, que se está dando en forma simultánea en este mes, cosa que no ocurrió ni en abril ni en mayo. Con lo cual, con esta política fiscal expansiva y dada la pérdida de recursos por la recesión que está generando la pandemia, es probable que en términos de política fiscal nos vayamos a niveles de déficit récords de nuevo, de los más altos históricos y solo comparables a lo que fueron los déficits de los 70 y de los 80, que dieron lugar a crisis macroeconómicas severas. El segundo riesgo es de desborde monetario por financiación de un déficit fiscal que va a ser récord en términos históricos. En este caso, el dilema en que se enfrenta el Banco Central es convalidar esa expansión monetaria, la expansión monetaria que va a tener que hacer para el Tesoro, o bien absorber esa expansión monetaria, pero a su vez generando un incremento del stock del ELIC que puede ser muy significativo y puede complicar el manejo de la política monetaria futuro. De hecho, lo que se vio en el ciclo de política monetaria anterior es efectivamente eso, un stock del ELIC como acá ven creciente, que hizo un pico a fines del 2017, principio del 2018, y que una vez que el país perdió el crédito o el financiamiento externo, ese stock del ELIC comenzó a desintegrarse, como ven en el gráfico, comenzó a caer fuertemente y dio lugar a lo que fue todas las corridas cambiarias que se produjeron a lo largo del 2018 y 2019. En este caso lo que podemos ver es que en los primeros 5 meses el Banco Central tuvo que asistir al Tesoro en casi 850 mil millones de pesos. Además, el Banco Central lo que tuvo que hacer es pagar los intereses de sus propias LELIQ. Eso hizo, fíjense acá en esta tabla, que la emisión total del Banco Central en este periodo del año fuera de casi 1.100 millones de pesos. Esos 1.100 millones de pesos, si no se hubieran absorbido en su mayor parte, partiendo de una base monetaria de casi 2.000 millones de pesos, hubiera implicado un incremento de la cantidad de dinero en el país o en la economía de un 50%. Naturalmente, emitir dinero en esta magnitud en tan poco tiempo, el riesgo
de generar una disparada del tipo de cambio es altísimo. Es por eso que el Banco Central, al final, después de emitir toda esta cantidad de dinero, terminó absorbiendo una gran parte, absorbió alrededor del 80%, 850.000 millones de pesos, y convalidó apenas un 12% de crecimiento de la base monetaria, es decir, de la cantidad de dinero. Aún así, fíjense que en estos meses, como todos sabemos, aumentó el tipo de cambio, aumentó el tipo de cambio paralelo, aumentó la brecha, el dólar blue, el dólar contado con liqui subieron igualmente. Pero ojo, digamos, la contrapartida de absorber tanta cantidad de dinero también tiene efectos sobre el stock de LELIQ, y eso hizo que este incremento de 850.000 millones de pesos para absorber esta expansión de base monetaria diera un lugar a un crecimiento del stock de LELIQ de 70%. Es decir, un crecimiento del 70% en 5 meses, que es un ritmo de crecimiento claramente insostenible para cualquier escenario de, a futuro, normalización económica. Es decir, es una trayectoria inconsistente o insostenible en el mediano plazo. De hecho, fíjense que con nuestra proyección de déficit fiscal para el resto del año, y si el Banco Central mantuviera esta política de absorber una gran proporción de la cantidad de dinero, lo que tendríamos es un stock de LELIQ que continúa creciendo y se estaría ubicando casi en 3.000 millones de pesos, un poquito por abajo, en un nivel un poco alto en términos históricos, y que implica riesgos y que este volumen de absorción requerirá demanda de depósitos del público para que finalmente los bancos puedan absorberlo. El tercer riesgo es de desborde cambiario por la fuerte expansión monetaria. Y de hecho la oferta expansión monetaria está teniendo claros efectos sobre el tipo de cambio y el mercado cambiario en particular. En términos de mercado cambiario, entre abril y mayo provocó un aumento de la brecha cambiaria. Con brecha cambiaria en ascenso, lo que siempre suele suceder es que los importadores, al descontar una devaluación del peso, lo que hacen es comienzan a adelantar pagos, es decir, pagan más. Y en cambio, los exportadores, en un contexto donde aumenta la brecha cambiaria y aumenta la expectativa de devaluación, lo que hacen es el comportamiento inverso. Tratan de liquidar menos dólares en el mercado cambiario, retienen mercadería. En ese contexto, lo que se vio entre abril y mayo es que los exportadores demandaron dólares para adelantar pagos, los exportadores redujeron su oferta de dólares porque no querían liquidar divisas, eso hizo que el mercado de cambio se quedara sin los dólares de los exportadores, tuviera más dólares de los importadores, eso generaba una presión sobre las reservas del Banco Central, que el Banco Central, como no quería devaluar a un ritmo mayor, lo que terminó sucediendo es que terminó perdiendo dólares cada vez en forma más intensa. Este es el stock de reservas líquidas del Banco Central. Fíjense cómo entra a caer y cae de casi 7.000 millones de dólares a 4.000 millones de dólares, perdiendo en los últimos días el Banco Central reservas a un ritmo de más de 100 millones de dólares, lo cual hizo que en definitiva el Banco Central a fin de mayo dijera basta, pusiera unos controles más duros en el mercado de cambios al acceso de los importadores y pusiera nuevas restricciones para pagos externos de importaciones. Eso rompió la dinámica previa. Con eso lo que sucedió fue que el Banco Central, de ser vendedor en el mercado de cambios, nuevamente pasó a ser comprador en el mercado de cambios. De menos 100 a más 100 pasó, comenzó a recuperar reservas y en varios días comienza a observarse una mayor estabilidad en el mercado de cambios. Sin embargo, esa mayor estabilidad en el mercado de cambios se da también en forma conjunta con impactos
o tiene costos, mejor dicho, sobre la oferta productiva, en el sentido de que si los importadores comienzan a tener más restricciones para importar, para pagar sus compras, lo que termina sucediendo es se encarecen o empieza a haber desabastecimiento de importaciones y eso comienza a impactar en lo que es el nivel de precios domésticos y la estructura de costos de las empresas. Y eso, en definitiva, lo que termina dando lugar a cierta escasez y aumento de las presiones inflacionarias. Ahora bien, de acuerdo a lo que vimos, esta es la foto que va a recibir el gobierno a fin de año. Es decir, un superávit primario inédito, récord en términos históricos y un nivel del ELIC también, nivel creciente, probablemente cercano a los que detonaron la crisis o la recesión de 2018. Esta foto va a implicar para el gobierno tener que hacer algo, porque mantener esta dinámica, esta trayectoria de déficit fiscal alto y stock del ELIC crecientes no es sostenible en el tiempo, más si se quiere converger en una situación de normalidad con menor inflación y un tipo de cambio más estable. En el plano fiscal, esto requiere reducir el déficit primario, y reducir el déficit primario se logra a través de dos formas. Aumento de ingresos, baja del gasto, algo va a hacer el gobierno, seguramente. ¿Por qué? Porque con crecimiento económico esto no solo se reduce. Y eso va a implicar algún nivel de mayor presión tributaria y en el término de gasto algún ajuste, pero que no va a poder ser muy significativo, dada la necesidad de mantener ciertas políticas que ayuden a los sectores más vulnerables. Y en el plano monetario, naturalmente, ir a nivel de stock de ELIC crecientes en algún punto va a implicar tasas de interés mayores, tasas de interés mayores van a contramano de lo que es crédito al sector privado, con lo cual, digamos, esto no es lo que quiere el gobierno y lo que cabe esperar es que hayan políticas del gobierno en esta dirección, de normalizar estas dos variables, más allá de que en esa normalización va a tener que incluir seguramente convalidación monetaria mayor y convalidar necesariamente una tasa de inflación mayor. En síntesis, y volviendo a nuestro enfoque analítico de los tres triángulos, lo que tenemos es un shock inédito producto de la pandemia que va a tener impacto profundo en el nivel de actividad y en la situación social. Impacto profundo en el nivel de actividad por la recesión que se va a producir, por la pérdida de empleo que se va a producir y por la destrucción de empresas que también se va a producir. Y esto va a tener repercusión en el ámbito social. Naturalmente, este cuadro de situación social y económica debilitada va a impactar también en el plano político y va a dar respuesta de política económica. Y en este caso, en el caso argentino, lo que estamos viendo es políticas expansivas inéditas, monetarias y fiscales, que tienen su contrapartida en emisión monetaria récord. Y esa emisión monetaria récord implica que el gobierno ha decidido asumir un riesgo de inestabilidad financiera creciente que puede traducirse en aceleración de precios y en una aceleración cambiaria. Como vimos, es muy probable que se profundicen en los próximos meses y hagan que efectivamente la economía argentina inicie una trayectoria de crecimiento diferente y que tengamos a futuro una normalidad distinta. Muchas gracias.